Estudiantes de investigación de accidentes, muy buenas tardes. Ante todo, pues les deseo que tengan una tarde excelente y deseo que podamos entre todos pues tener una ejecución de un transcurso de la asignatura bastante provechosa para todos. ¿Listo? Para los que no me conocen, la primera vez que tienen clase conmigo, mi nombre es Diego Alejandro García Rubio, soy ingeniero ambiental y sanitario, magíster en prevención de riesgos laborales, especialista en gerencia en salud ocupacional. Trabajo con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, medio tiempo también como docente aquí en la Universidad Minuto de Dios. Y digamos que em, este tema de investigación de accidentes es un tema bastante provechoso, bastante bueno, de mucho interés y sobre todo pues que les va a generar a ustedes bastantes herramientas. Mi deseo es que le puedan sacar el jugo a esta materia, que realmente le pongan el, el fervor a esta materia, ¿listo? Que cuando realmente veamos, pues empecemos ya la asignatura que la estamos comenzando, si Dios quiere, el otro sábado, pues realmente ustedes coloquen todo de sí para la ejecución de la actividad y para llegar a un buen término con la materia. Esto en el sentido de que la asignatura la construyen ustedes, obviamente la construyen ustedes y el tutor o docente pues está ahí para hacerles una retroalimentación, un seguimiento. Pero lo que voy es que obviamente, es decir, si ustedes están en un presentismo en la materia, es decir, que vayan a la materia físicamente, pero mentalmente están en otro mundo, pues pienso que la materia va a ser una pérdida total. Entonces, sí, espero que por favor vayan con las pilas puestas a la materia, que no se presente el presentismo, cero presentismo, presentismo es físicamente estar en un lugar, pero mentalmente estar en otro lugar. Entonces, cero presentismo. Yo lo que más quiero es cero presentismo. Y ya los que han tenido clase conmigo saben que yo no me gusta ser un estudiante disperso. Yo, un estudiante disperso y de una vez lo cojo entre ojos y le pregunto hasta dónde no más da. Entonces, ojo con eso. Pilas puestas en mi clase, pilas puestas en las materias que yo doy, pilas puestas en los temas que yo doy. ¿Listo? Entonces, quiero empezar con eso, pues para generar como algunos claros aspectos frente a mi desarrollo en la materia como tal. Ya los que han visto materias conmigo saben que no me gusta el uso del celular en la clase, menos que estén chateando en clase, no me gusta eso, me gusta que estén con computadores portátiles haciendo actividades diferentes a las que yo haya definido en clase. Si están en mi clase haciendo un trabajo de la materia que tienen después, créanme que eso me saca de quicio, me saca sí, de buen ingenio. Entonces, ya los que han tenido clase conmigo saben que yo detesto ese tipo de cosas. Cuando están en mi clase, es en mi clase. Entonces, si ustedes tienen que hacer un trabajo anterior, si ustedes tienen que, después tienen, no sé, algo con la profesora Marcela, una materia donde tienen que usar bastante, pues estudian antes de mi clase. Pero en mi clase se hacen las cosas de mi clase. Entonces ya, pues ya saben ustedes que yo soy como muy corrido y soy así. Soy en lo que es, mejor dicho. Bueno, la parte de investigación de accidentes, acá vamos a, requiero bastante la participación de ustedes. Es una materia que, empezando por dos sábados, vamos a ver todo lo que es el concepto de accidente, todo lo que nos dice la jurisprudencia frente a lo que es un accidente de trabajo. Vamos a ver las responsabilidades civil, penal, administrativa, ese tipo de responsabilidad civil que puede generarse una responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, en materia de ARL, y la responsabilidad civil subjetiva, que es a cargo del empleador en caso de incumplimientos. Eso lo vamos a profundizar, por lo menos en dos trezados. Comparación de la definición de accidente de trabajo a nivel Colombia con otros estamentos, definición de accidente de trabajo de las fuerzas militares, eh, definición de la CAN, por ejemplo, como la investigación de accidentes hace parte de una resolución, la resolución 1401 del 2007, pues vamos a ver que la 1401 del 2007 me pide cosas que me pide tener en cuenta en un sistema de gestión, por ejemplo, la elaboración de un plan de mejoramiento, que también me lo pide a mí la resolución 1111 del 2017, frente al aspecto de la evaluación inicial que deben realizar las empresas.
Entonces son esos tipos de cosas que me aparecen en un sistema de gestión y pues la idea es acá como ayudarles a ustedes a tener, a identificar esas similitudes y a tener herramientas para hacer buenas investigaciones. Entonces espero la participación total de ustedes en esta materia. Créanme que el objetivo y la eficacia de esta materia es netamente de ustedes. Yo, lo que les digo, yo soy un tutor que voy dando las pautas, voy haciendo el seguimiento, pero pues nada, el nivel de aprendizaje que se logre adquirir en esa materia será netamente el estudiante. Entonces, si ya el estudiante es quien define cómo quiere estudiar y qué quiere realmente aprender en su materia como tal. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta materia? Pues básicamente la parte de investigación de accidentes, hablaba, lo que les decía, vamos a ver la parte del concepto de investigación de accidentes en una primera instancia, definición del accidente de trabajo, conforme a la ley 1562 de 2012, pero vamos a ir más allá, a ir desde la génesis de cómo fue concebida el accidente de trabajo en aquel decreto Ley 1295 del año 1994, que siempre es una pregunta fija que yo coloco en los parciales y le pregunto a los estudiantes cuál es el decreto ley que tenemos en materia de riesgo laboral. Si la mayoría me dice de 72, no es el de 72. Un decreto ley, a los que ya han tenido clase conmigo, saben muy bien que un decreto ley es aquel decreto que fue promulgado, que fue expedido por facultades extraordinarias que le da el Congreso al presidente de la República y generalmente no pasan más allá de 180 días. Este es el caso del decreto ley 1295. Cuando sale la ley 100 del 93, en el título 3, que es el sistema general de riesgos, en aquel entonces riesgos profesionales, en aquel entonces, en el año 93, pues obviamente a raíz de esa emisión de la ley 193, de ese título 3, el Congreso le faculta extraordinariamente al presidente por 180 días para que pueda emitir el decreto ley 1295 del año 1194. Si ustedes observan que fue al siguiente año se estaba promulgando el decreto ley. Y ustedes saben que, de acuerdo a la pirámide de Keynes, pues obviamente un decreto ley va por encima y casi que tiene el mismo nivel que una ley ordinaria como tal, obviamente, porque ustedes saben que tenemos leyes ordinarias y leyes estatutarias, que obviamente están por encima de las leyes ordinarias. ¿Listo? Entonces, frente a ese contexto, vamos a mirar cómo en la génesis el decreto ley 1295 del año 94 emite una primera instancia, un concepto de accidente de trabajo, pero que posteriormente a través de jurisprudencias, y que ustedes saben que las jurisprudencias es esa relación de sentencias que emanan las altas cortes frente a un tema en especial, un tema de interés, un tema que es pertinente. Entonces, obviamente, las altas cortes posteriormente empiezan a verle vacíos al concepto de accidente de trabajo. Y es la cuestión de que llega un momento en la historia de Colombia, más o menos sobre el año 2002, entre 2002 al año 2002, inclusive estamos hablando casi de 10 años, donde no teníamos como tal una definición legal de accidente de trabajo, sino que Colombia estaba como tal asumiendo la definición de accidente de trabajo de la CAN. Y recordemos que la CAN es la Comunidad de Naciones en la cual Colombia es un país miembro de la misma. Entonces, en ese contexto, eh, allí, bajo ese concepto de la CAN, se siguen presentando algunas irregularidades, que es lo que lleva a generar, a que el ministerio realizara ese marco normativo legislativo y es la ley 1562, que es la que busca reformar como tal el sistema general de riesgos laborales, es la que modifica el sistema general de riesgos laborales y es donde ustedes se acuerdan que es la ecuación de términos y aspectos generales, porque estamos hablando de una ley, obviamente, pero entonces dejamos de hablar del programa de salud ocupacional, hablar del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que no es nuevo y no es del año 2012, ¿listo? O sea, ahí quiero, pues, digamos, hacer un paréntesis y vale la pena eso porque eso es un punto del,
del parcial como tal, uno de los parciales y un punto en el foro, y es desde qué año Colombia debería tener un sistema de gestión. Realmente un sistema de gestión en Colombia, y hablamos de las leyes supranacionales, debería tener un sistema de gestión a nivel empresarial y todo su contexto Colombia desde la decisión 584 del año 2004 de la CAN. ¿Listo? Que posteriormente fue reglamentada con la resolución 957 del año 2005. ¿Ok? Entonces es un grave error que uno encuentra con profesionales, con estudiantes y con gente que trabaja en el gremio, donde uno les dice desde cuándo debería tener Colombia o las empresas un sistema de gestión. Y me relatan o me mencionan el decreto 1443 del año 2014. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Realmente en Colombia, lo que les digo, a nivel empresarial deberíamos tener un sistema de gestión desde el año 2004. ¿No? ¿Por qué? Por lo que les digo, la CAN emitió el decreto, la decisión 584 del año 2004 y al siguiente año se realizó un congreso, un conjunto, una reunión en Cartagena y ahí salió la resolución 957 del año 2005. Y obviamente es una norma supranacional. Al tener nosotros una norma supranacional va por encima de la Constitución. Es decir, que la norma supranacional va por encima de la Constitución, va por encima de una ley, va por encima de un decreto. ¿Okay? Entonces no es correcto decir que los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo comenzaron a hablarse desde el año 2014 o desde el año 2012 con la emanación de la ley 1572 del año 2012. Eso es falso. Realmente en Colombia hablamos de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo desde el año 2004 año 2005. ¿Listo? Cierro ese paréntesis, por favor, téngalo presente, tengan presente esos dos actos administrativos que menciona el decreto 584 del año 2004 y la resolución 957 del año 2005, porque pueden salir en los exámenes, puede salir en un quiz, puede salir por ahí. Yo ya les dije que una de las causales que yo haga quizzes en clase con mis muchachos y con mis estudiantes es, una de las causales es el uso, por ejemplo, del celular para whatsappear, para chatear, o eso. Yo veo un estudiante haciendo eso y eso de una vez motivo de causal para yo realizar un quiz en clase. Entonces, esos temitas que yo voy colocando, esas pautas, esos pequeños, digamos que tips para que ustedes tengan presente, no lo dejen desapercibido. Ténganlo presente porque puede ser una pregunta en un examen o un quiz. Sobre todo que es una pregunta en el foro. Entonces, la persona, el estudiante que está viendo en este momento esa sesión, lo felicito porque ya tiene una pregunta en el foro que realizar ese sábado. Entonces, ¿desde cuándo tenemos en Colombia, sería hablar en Colombia de sistemas de gestión de seguridad y de trabajo? Desde la decisión 584 del año 2004. Entonces, al que lo esté viendo y responda a esto, lo felicito. Muy bien, porque vio la sesión virtual y porque estuvo pendiente y porque dedicó un tiempo que no va más allá de una hora para ver esta sesión virtual. Posteriormente que veamos esa transición del concepto de accidente de trabajo desde el decreto ley 1295 del año 94 hasta la ley 1562, pues vamos a seguir después con la parte de normativa. Bueno, vamos a mirar la parte de las responsabilidades civil, penal, administrativa, obviamente en materia de accidentalidad. Ustedes saben que hay una responsabilidad, por ejemplo, en el tema penal, que es con la parte de la privación de la libertad, es decir, con que se paga con la cárcel como tal, porque es una privación de la libertad, pero pues que dicha privación de la libertad se podría dar, por ejemplo, en términos de la casa por cárcel, por ejemplo. Si la persona que estuvo, o que esto pues digamos que tiene estudios y nunca había tenido antecedentes judiciales, por ejemplo. Pero también aparte de eso vamos a mirar las responsabilidades civiles. Entonces en la parte civil ustedes saben que básicamente hablamos de una responsabilidad civil en materia de indemnización como tal. Esto, indemnización al daño causado, eso es lo que dirían los juristas, al daño causado. Y esa indemnización al daño causado pues la podemos hablar desde varios aspectos, desde una responsabilidad objetiva, que era básicamente la que se le da o se le atañe a la ARL cuando usted como empresa hace la afiliación y posteriormente, de acuerdo a la clasificación de riesgo pertinente para su actividad económica, y posteriormente hace una cotización
eh, pues allí esa responsabilidad subjetiva se le está delegando a la ARL. Y esa responsabilidad subjetiva en materia civil, pues básicamente es toda la parte de la rehabilitación, toda la parte de la atención en salud que requiere el afectado o el perjudicado o el accidentado en materia de seguridad en el trabajo. Por esa parte de rehabilitación, o el día de mañana una indemnización, o el día de una mañana una pensión de invalidez como tal de origen laboral, pues básicamente será asumida por la ARL. Esta responsabilidad objetiva pues está enmarcada obviamente por la ley 100 del 93 y por el decreto 1295 que también la ley 1562 menciona algo al respecto del año 2012. Pero también en materia de responsabilidad civil tenemos una responsabilidad subjetiva y esa responsabilidad subjetiva es aquella que ya se ve inmersa el empleador por materia de incumplimientos legales, incumplimientos ya en la parte de investigación, cuando se genera la investigación del accidente de trabajo y se genere que realmente la persona, y no solamente más allá del, pues realmente la investigación del accidente, pero también se vea toda la parte de los sueldos dejados de vengar por parte del afectado en el caso de un accidente mortal, por ejemplo. Entonces, todas esas tasaciones que se deben hacer en materia de indemnización como tal a la familia, por ejemplo, en el caso de un trabajador muerto por, obviamente sería un accidente mortal, pues esas tasaciones son responsabilidades subjetivas que obviamente van a quedar a cargo del empleador. Obviamente ya la ARL sale de ese contexto porque la ARL tiene una responsabilidad objetiva en los términos que obviamente está la ley, que básicamente es la pensión, rehabilitación y toda la parte del traslado, por ejemplo, a la IPS, de la ARL, toda esa parte y las pensiones y obviamente en materia legal por origen laboral, obviamente. Entonces, eso lo asume obviamente ARL como una responsabilidad objetiva, pero la subjetiva viene es por la parte de ya la indemnización a las familias como tal del afectado o al no afectado. Eso se mirará también, realmente más a fondo. Eh, y hablamos también ya nos metemos a la parte normativa legal de investigar accidentes, el reporte, empezamos obviamente también con el reporte del accidente de trabajo, todo lo que menciona del decreto ley 1295, pasando a la resolución 156 del año 2005, pasando todo lo que es del reporte en 2 días hábiles a la ARL, a la EPS, y obviamente teniendo en cuenta la resolución 2851 del año 2015, que no obstante, si usted en la resolución 2851 del año 2015 sí generó una no digamos inconsistencia, genera una duda más bien a nivel del gremio, y es porque cuando ustedes van a mirar la resolución 2851 del año 2015, dice que a las entidades, bueno, usted debe reportar a la EPS ARL, pero también le dice que debe reportar a la Dirección Territorial u oficinas especiales del Ministro de Trabajo. Oficinas especiales son aquellas áreas apartadas del país donde hay oficinas especiales, porque hay digamos, pocas agremiaciones, pocas empresas, y a nivel de despliegue el ministro de Trabajo, pues en aquellos lugares donde son zonas apartadas no tienen una dirección territorial, sino tienen una oficina especial del ministro de Trabajo. Pero a lo que voy es que la 2851 decía que se deben reportar todos. No obstante, el año pasado el ministerio sacó un concepto donde dice que no, que realmente solo hay que representar, hay que remitir a la dirección territorial o a la oficina especial del ministro de Trabajo los accidentes mortales o graves y graves. Entonces, accidentes mortales y graves, eso sí se deben reportar a las direcciones territoriales del ministerio u oficinas especiales de mi trabajo. Entonces, ahí también se mirará esa parte del reporte como tal del accidente, el famoso FURAT, el formato único de registro de accidente de trabajo. Eh, Utilizaremos para el fin, no será mayor, es decir, acá como el objetivo es investigar accidentes, no haré mayor referencia a la parte del reporte, pero pues entre cosas que uno hace como el reporte del accidente, está que uno como HSE o HSQ debe indicar es el trabajador. Ya cuando uno habla de la descripción del evento, descripción del accidente, uno debe siempre debe comenzar colocando el trabajador manifiesta que o el trabajador reporta que, porque como ahí no se ha hecho una investigación,
Entonces, ustedes en el reporte no han hecho de investigación, no pueden dar fe, no pueden dar certeza de que eso ocurrió así. Uno a veces ve formatos de reportes, ve reportes de accidentes y si el trabajador estaba realizando cuando cayó o cuando se cayó, cuando se tropezó o cuando se introdujo la mano en la polea y eso le generó el corte. Ahí ya estamos certificando, ya estamos dando certeza, ya estamos verificando que sucede así y no, eso no puede ser así, porque ahí no ha pasado una investigación. Entonces siempre es conveniente comenzar la descripción del accidente con que el trabajador reporta que o el trabajador manifiesta que estando en, dejamos manifiesta, presuntamente puede haber ocurrido eso, presuntamente pudo haber ocurrido cosa diferente. Después estaremos viendo ya todas las etapas de una investigación de accidente. Nos miraremos, nos iremos desde la parte legal a la resolución 1401 del año 2007, que en el D72 está allí inmersa en un artículo, en la parte de investigación de accidentes, se cita por un artículo en el D72. No me acuerdo ahorita el número exacto del artículo del D72, pero debe ser el 2246 y pico, porque siempre hablamos de 2, 2, 4, 6, y el 6 es el capítulo 6 que hace referencia al sistema de gestión. Entonces, más o menos, estamos hablando de que es el 2, 2, 4, 6, 30 y pico, por ahí que hace referencia a la parte de investigación de accidentes en el D72. Allí se hace referencia o se relaciona o se menciona en la resolución 1401 del año 2007. Las etapas allí no están muy disgregadas realmente, están muy generales, pero realmente lo que las etapas que comúnmente se utilizan en investigación de accidentes son ya etapas generales, que digamos la parte técnica, la academia las ha utilizado. Y básicamente, ¿cómo son las etapas? Hablamos de una recopilación de información, una recopilación de evidencias, posteriormente obviamente al registro, ¿no? Primero va el registro del accidente, el FURAT, después va la recopilación de evidencias, después va, bueno, el FURAT no solamente EPS, ARL, sino que también yo debo entregar una copia del trabajador afectado, ¿listo? También debo entregar, es decir, yo debo tener 3 copias del FURAT. En mi empresa debe quedar con el radicado, con el recibido de ARL, de EPS y el trabajador, ¿listo? El recibido. Eh, Ojo con esto, y la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo ha sido enfática en lo siguiente, y es que a pesar de que usted puede reportar por internet, a pesar de que usted puede reportar vía telefónica, debe existir el reporte en físico, porque el artículo no ha sido derogado. ¿Listo? Por eso el artículo dice usted debe reportar en 2 días hábiles al aire, o sea, y en el formato que se establezca. Es decir, todavía taxativamente está que se debe comprender que el registro es de manera física. A pesar de que hay internet, a pesar de que hay teléfono, eso no exime, eso no exonera que se realice el reporte físico del accidente. Entonces eso lo quiero dejar muy claro para que por favor lo tengan ahí ustedes también presente. Así usted lo haya reportado por internet, lo haya reportado vía telefónica, debe hacer reporte vía física y en su empresa debe guardar el recibo o el radicado de dicha entidad. Y en el caso del trabajador, la firma, el recibo del trabajador, no diga recibí, la firma del pertinente, del susodicho. Posteriormente en esta parte, entre lo que les dije, la metodología de investigación, viene la parte de recopilación de la información, recopilación de las evidencias, donde básicamente está el registro fotográfico, el ir a la zona como tal donde ocurrió el evento, el levantamiento de la información, el registro fotográfico, levantamiento de planos croquis del accidente como tal, documentación in situ, procedimientos, permisos de trabajo, análisis seguro de trabajo, de tareas, los ATS, los ACT, instructivos, ¿listo? Eh, Todo eso como verificación de la documentación y las famosas entrevistas a los testigos. Entrevistar al afectado, si en el caso obviamente que pues, si es un accidente mortal yo no lo podría personalmente entrevistar a él, pero sí entrevistar a lo que más se pueda al afectado, a testigos y al jefe, obviamente el inmediato. No olvidemos que el jefe inmediato de él debe participar en el equipo investigador.
Entonces, eso también se hablará, ¿sí? Desde la conformación del equipo investigador, que pues obviamente cambiará de acuerdo al accidentado. A mí la 1401 me dice el jefe inmediato, un representante del comité, ¿cierto? Y básicamente me dice que en el caso de un accidente mortal o grave, pues debe estar alguien con licencia. Entonces, pues como depende del accidentado, pues eso generalmente va a cambiar, porque debe estar el jefe inmediato, un representante del comité, el jefe inmediato, si estamos hablando de áreas diferentes donde ocurran accidentes, pues ahí va a cambiar el jefe inmediato. Entonces, no se puede establecer un acta donde diga el equipo investigador de accidente de trabajo para el año 2017 en la empresa Pepito Pérez va a ser tal. No, no puede ser. Eso va a cambiar, obviamente depende del accidentado. Entonces, el jefe también tendría que intervenir allí, pero si el jefe, ojo con esto, si, bueno, miremos a ver si qué tipo de jefes podría intervenir en la parte de la entrevista, un jefe inmediato, de pronto un supervisor de él, más que todo, o un supervisor de área, alguien que sea neutro en, por ejemplo, en la parte de los testigos. Obviamente eso ya lo hablaremos más específicamente el otro sábado cuando estemos de lleno con la parte de recopilación de la información. Bueno, aparte de la recopilación de la información con la parte de las entrevistas a testigos, tenemos también la parte de el análisis de las causas como tal y en lo que es la metodología para identificar causas. Ustedes ya, si han mirado la diapositiva o han mirado la diapositiva o han mirado ya como tal la plataforma, hay varias metodologías para identificar causas. Tenemos el árbol de causas y efectos, tenemos la espina de pescado, tenemos, o el mismo que es el mismo Ishikawa, por ejemplo, espina de pescado Ishikawa, tenemos los 5 porqués, tenemos el árbol de causas y efectos, es el mismo root, el mismo taproot, es el mismo, root en inglés es causa, eh, y tap hace referencia al TRIA, al árbol como tal, es lo mismo entonces. Tenemos básicamente también la parte de algunos métodos epidemiológicos como el queso suizo, por ejemplo, como el del dominó, que son más como de las partes para identificar accidentes de materia de la parte de epidemiología, en salud pública, eventos más que todo relacionados. O sea, si yo quisiera investigar eventos de salud pública relacionados con epidemiología, más que todo utilizaría ese tipo de metodologías que son netamente epidemiológicas. También tenemos la parte de la famosa TASC, que es una metodología que es análisis sistemático de causalidad. Y allí estaríamos relacionando TASC con 5 porqués, haríamos un paralelo de cómo se puede utilizar porqués y TASC. Y también se puede mencionar el famoso diagrama de Pareto, el famoso 80-20, que es básicamente el 20% de las causas me generan el 80% de los problemas. Entonces, ese como tal es un diagrama de Pareto. Te explicaría cómo realizarlo, cómo cuantificarlo, cómo realizarlo en Excel, cómo realizar la respectiva gráfica, que es básicamente por diagramas de barras, por histogramas, y sacar como tal la línea de tendencia donde se me puede visualizar básicamente que ese 20% de los problemas, que básicamente hablamos de una o dos causas, me generan el 80% el 20% de las causas, que es una o dos causas, me generan el 80% de los problemas para sumar entre ambos 100. 80 más 20, pues me da 100. Y eso lo abordaremos en la parte de investigación. Posteriormente, para identificar causas como tal. Bueno, en la parte de árbol de causas miraremos la parte de cadena causal, hablaremos la parte de una disyunción, que es una confusión, eh, y posteriormente hacia la sexta, séptima semana estaremos realizando la identificación de bueno, análisis de identificación, determinación de causas básicas, causas inmediatas, identificación de planes de mejoramiento para subsanar esas no conformidades. Cuando uno habla de un sistema de gestión, qué pena, cuando uno habla de un sistema de gestión, habla de una no conformidad, ¿cierto? Un producto no conforme y habla de una acción correctiva para subsanar esa causa raíz que generó esa no conformidad.
Acá en accidentalidad hablamos lo mismo. Yo puedo tener una causa o causas raíces o causas básicas que me generan el accidente. Yo a través de las acciones correctivas lo que busco es subsanar esas causas esas causas básicas o causas raíz que me generan el accidente para prevenir, para evitar que se vuelvan a presentar. Entonces ahí hablaríamos del plan de mejoramiento que me lo pide a mí la 1401 del año 2007 para hacer frente a esas causas que me venciaron o que me efectuaron o que se concatenaron para la ocurrencia del accidente. Miraríamos también en plan de trabajo con responsables, con actividades, con tareas y unos indicadores de seguimiento a dichas actividades. Eso básicamente así es como se ha contemplado la asignatura, ¿listo? Pues lo que les digo, esperamos de que espero que sea como de su agrado, que puedan tener un aprendizaje bastante amplio, bastante certero. Es una asignatura que la he ido puliendo, con esto ya es la quinta vez que la doy, si no estoy mal, sí, quinta vez que doy la materia en la Uniminuto, entonces, pues básicamente le he ido puliendo más, le he metido más cosas para que pues los estudiantes se den más herramientas como otros. Esta diapositiva que tengo acá, esta presentación, es básicamente la que ustedes tendrán que tener en cuenta para hacer la actividad que deben realizar la otra semana, ¿listo? Una de las actividades que deben realizar este sábado, que es el foro de presentación, que yo les dejé claro ahí. El foro se abre desde las 6 de la mañana y se cierra a las 16 horas del 1 de julio, es decir, del sábado. El sábado es 1 de julio, el sábado se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 16 horas. Ya lo saben, yo ya te dejé en el foro ahí cómo va a ser la calificación. Por favor, no escribirme al correo. Si usted no planificó bien su tiempo, si usted iba a participar en el foro a las 13 horas, a las 13:50 o a las 13:45, el sistema se le fue, no se le cayó en internet, lo siento en el alma, pero por eso el foro lo dejó desde las 6 de la mañana, ¿listo? Porque pues usted a las 6 de la mañana se puede levantar juiciosito, madruga y participa, y bien, ok. Entonces, para que por favor no se ahorren, el que no alcanza a participar, se ahorre, escribirme a mí a las 16:01 o 16:02, me escribe al correo que profe, no alcancé, ¿yo qué puedo hacer? No, pues no puedo hacer nada, me tocará responder, ¿listo? O ni siquiera le responderé y ya se puede dar la respuesta, es decir, mi silencio ya le puede dar una respuesta de que no pudo, de que no hay nada que hacer. ¿Cuándo se puede o cuándo le doy la oportunidad de presentar trabajos o exámenes? Solamente el reglamento estudiantil así lo estipula, solamente cuando es una excusa médica o que esté en una actividad representando a Uniminuto. ¿Listo? Posteriormente con el permiso que le dé la Uniminuto y con el visto bueno, que efectivamente se verifica que usted sí estaba en una actividad de Uniminuto o que estaba en una excusa médica validada por la enfermería de la universidad, ahí donde yo le puedo dar vía libre para que usted pueda participar en un foro o en un examen. No permito, por eso digo, solamente son esos dos casos. ¿Que le tocó trabajar? No. ¿Que le tocó esto? No, porque precisamente usted por la tarde tiene disponible el sábado. Entonces, usted puede llegar a las 12 del día ya a un minuto o a un café internet y cerquita y se sienta ahí una horita y participa en el foro. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, acá tengo básicamente la diapositiva de que es definición de accidente de trabajo. Entonces, tengo acá dos definiciones. La definición de la OIT. La OIT vale la pena destacar y mencionar acá que la OIT en el año 2001 sacó los estándares de un sistema de gestión, sacó los lineamientos de un sistema de gestión que debe cumplir la mayoría de países. Entonces, cuando usted va a leer el decreto 548 y cuando usted lee el 1072, ambos están referenciados, están sustentados bajo las directrices que estableció la OIT en el año 2001 para sistemas de gestión de seguridad. Y en la parte derecha está la definición de accidente de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Entonces, básicamente, cuando usted habla de la definición de la OIT, que nos dice por accidente de trabajo un suceso ocurrido en el curso de trabajo que causa lesiones mortales, no mortales, sí, y los accidentes que tengan los trabajadores en tránsito por las vías públicas durante los horas de trabajo y incumplimiento del accidente remunerado se considera accidente de trabajo. Es decir, aquí es donde la OIT incluye los famosos accidentes, al igual que en el Instituto de España, incluye los famosos accidentes in itinere. ¿Listo? Entonces, in itinere y los accidentes inicio, aquí en esta parte de acá.
Aquí donde les estoy resaltando, esta parte donde les estoy acá encerrando. Acá dice, los accidentes que tengan los trabajadores en tránsito por las vías públicas durante las horas de trabajo, incumplimiento de un trabajo remunera su accidente de trabajo. Es decir, aquí no me está hablando como me lo establece a mí la ley 1562 de año 2012 para el caso colombiano, es que si da el empleador del el transporte como tal, que si el empleador da el transporte se considera accidente de trabajo, para la OIT no. Para la OIT el hecho de que usted vaya en su vehículo propio, en una bicicleta, en una moto, en un vehículo como tal, en un carro, y se accidentó, es un accidente in itinere, que también lo contempla España, y allí se contempla también como un accidente de trabajo para OIT, ¿listo? Vuelvo y repito, para OIT, OIT, ¿listo? Por favor, ténganlo presente y es para OIT. No quiero después digan allá, se quejen allá, que no, que por eso digo que no, es para OIT, ¿listo? Por eso acá lo resalté y acá dice muy bien definición OIT. ¿Qué me dice a mí la definición del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España? Me dice los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aún siendo distintas a las de su categoría profesional, ¿listo? Ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Ojo que acá ya le agregaría la OIT espontáneamente. Me dice acá espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Los famosos trabajadores proactivos que quieren hacer más allá. Nadie les ha dicho nada, pero ellos quieren ir más allá. Entonces, por eso cuando ya uno va a mirar la normativa española, hablan de las famosas impericias de ellos, proceder de ellos, ¿listo? O sea, yo quería ir más allá, yo quería hacer esto, nadie me dijo, pero yo quiero, como trabajador, dar buena imagen de mí y hacer más de lo que me piden. Claro, está excelente, se le felicita por su proactividad, pero pues generalmente pueden a veces ocurrir accidentes de trabajo por ese interés que él se formó espontáneamente. Entonces, vean, vayan mirando las características, vayan mirando las diferencias, porque en eso consistirá la actividad de la otra semana, en las diferencias y aciertos que tienen los diferentes conceptos de accidente de trabajo. ¿Qué más tenemos acá? Siguiendo con la definición de la OIT, accidente de trayecto, que es el mismo accidente in itinere, ¿listo? Accidente de trayecto, que ocurre en el camino y que ver con el trabajador, ¿listo? Dice su residencia principal o secundaria, lugar donde suele tomar sus alimentos y el lugar donde suele a cobrar su remuneración. Vea, inclusive no solamente está diciendo de la casa al trabajo, sino también si la persona sale del trabajo y va al cajero automático, que está ubicado casi siempre a 2 cuadras de trabajo y en ese trayecto del lugar de trabajo a las 2 cuadras donde se ubica el cajero automático ocurre el accidente in itinere, también se contempla como un accidente de trabajo. Obviamente, ¿por qué Colombia no lo asume? ¿Por qué Colombia no lo contempla? Porque eso no genera costos, eso no genera un impacto impresionante como tal a los recursos de la seguridad social. Entonces, esos recursos de la seguridad social, eh, como Estado colombiano, se deben proteger. Entonces, por eso, obviamente, Colombia no utiliza esta definición de la OIT, porque la definición de la OIT lo que quiere abarcar es, obviamente, dejarle en una total seguridad al trabajador. Pero en este tipo de cosas yo puedo hacer muchas cosas como trabajador. Entonces eso me afectaría impresionante la, el arca como tal de los recursos de la seguridad social en el Estado colombiano, donde yo como Colombia, como Estado, contemplara esta definición, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más me dice a mí? Acá ya la definición del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo me habla de las famosas enfermedades. España aún utiliza el concepto de enfermedad profesional. ¿Listo? Una gran, digamos que no sé si ventaja o desventaja que uno haría en materia colombiana frente a España, y es que Colombia ya pues obviamente evolucionó al término de enfermedad laboral y España sigue utilizando el término enfermedad profesional bajo el Real Decreto 1299 del año 2006, que la tabla de enfermedades profesionales aún vigente para dicho país. Esta tabla de enfermedades es el decreto 1477 del año 2014. No confundir esos dos decretos porque generalmente a veces también lo puedo sacar en una pregunta. ¿Sí? Les puedo preguntar cuál es la tabla de enfermedades profesionales para el País Vasco. ¿Listo?
Y para el País Vasco, ya les dije, es el Real Decreto 1299 del año 2006. Cuando habla del País Vasco, pues obviamente hablamos de España. Entonces, ¿qué me dice a mí? La definición del Instituto de España me habla de que también como accidente de trabajo son esas enfermedades profesionales que no están incluidas en la lista de enfermedades profesionales. Es decir, que las que no, el Real Decreto 1299, ¿listo? Del año 2006. Esas enfermedades que no están incluidas, enfermedades profesionales, ¿listo? Esas enfermedades profesionales que no están incluidas en el Real Decreto 299 del año 2006 se pueden considerar como un accidente de trabajo. También que se considera como un accidente de trabajo las enfermedades que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva. Es decir, tuve, digamos, un accidente, me tropecé, tuve una luxación, no, esa luxación me generó, no sé, un atrofio, me generó una consecuencia a nivel muscular, osteomuscular. Entonces, ya se me presentó una enfermedad de origen, por ejemplo, ergonómico, de origen biomecánico, de origen osteomuscular. Entonces, como se me presentó esa enfermedad de origen osteomuscular, fue a consecuencia de esa lesión constitutiva, que básicamente ya la contemplaría como un accidente de trabajo también. Acá, lo mismo que allí, es la misma diapositiva anterior, que es el accidente de trayecto, del famoso accidente in itinere, ¿listo? El otro accidente que hablamos también que es en trayecto es el famoso accidente inicio o admisión, que básicamente ya es el trayecto que puede tener un trabajador de un centro de trabajo a otro centro de trabajo, ¿listo? Esos son también accidentes inicio, o que sea, o que vaya bajo la orden de su jefe como tal. Por ejemplo, el mensajero o un trabajador fulanito de tal que lo mandó el jefe a ir a pagar algo. Entonces tuvo que salir de su trabajo, de la instalación, a ir al banco. Eso también se considera como un accidente inicio. Esa es la definición del accidente de trabajo de la CAN, la cual Colombia la tuvo casi por 10 años, más o menos lo que les digo, el año 2002, más o menos al año 2012, como a marzo, abril, antes de la promulgación de la ley 1562, Colombia tuvo esa definición de la CAN, y básicamente que me dice a mí todo suceso repentino que se venga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional, una validez o la muerte, ¿cierto? Y aquí faltaría la parte psiquiátrica que Colombia le mencionó, es también accidente que se produce por la ejecución de órdenes de empleador o aún durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Es decir, Colombia no solamente estaría contemplando a cada parte del, de las órdenes del empleador, sino que Colombia, ¿qué más le agrega? La parte de sindical, ¿cierto? La parte de representación en actos deportivos, ¿cierto? Y la lesión psiquiátrica. Que acá sucede, no está inmersa dentro de la definición de la CAN. Esto lo incluyeron ya obviamente pues, en la ley 562. Usted ve la ley 562 que es la que viene más adelantico. Creo que está por acá. Acá. Dice accidente de trabajo, es accidente, todo suceso que se venga, es también el que se produce, bueno, acá, se produzca una lesión orgánica, funcional o psiquiátrica. Ustedes si ven, acá, esta es una de las diferencias de la definición de la CAN frente a la definición de Colombia. La CAN no contempla psiquiátrica, la CAN contempla perturbación funcional,
pero obviamente acá se le agrega el o psiquiátrica, no el y psiquiátrica. De pronto diría un galeno que conozca, digamos, el galeno podría decirle a aquel afectado, a aquel trabajador que ya tuvo una perturbación y decir, si tuviéramos, yo me remonto, digamos, al año 2010, al año 2009, donde esa perturbación psiquiátrica, de pronto el galeno sí podía haber dicho, no, eso realmente fue un accidente, acá una perturbación funcional, y es que la parte psiquiátrica, hablamos de que también obviamente es una parte funcional en el cuerpo humano. ¿Qué más se le agregó? Obviamente la ejecución de orden de empleador, ¿cierto? Considera que produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia al lugar de trabajo con el transporte y los suministros del empleador durante el ejercicio de la función sindical. Eso ni siquiera estaba en el decreto de ley 1295 del año 94. Eso se le agregó aquí en la ley 1562. ¿Por qué se le agregó? Básicamente por unas sentencias como tal que emanaron las altas cortes. De igual forma, se considera accidente de trabajo que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, también para tener en cuenta esa definición y para que ustedes la contemplen en el trabajo que se va a realizar la próxima semana. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Una definición que tiene España bajo el Real Decreto 8 del 2015. Entonces, es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de España. Este artículo, el artículo 156, en este Real Decreto, me dice a mí que es un accidente de trabajo. Me dice accidente de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión por causa o por consecuencia o por causa, como diría en la parte colombiana, del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. ¿Por qué por cuenta ajena? Porque básicamente en España, los trabajadores que están contratados en una empresa se les denomina cuenta ajena. Los trabajadores que trabajan o que se desempeñan como de manera independiente se denominan trabajadores autónomos. Autónomos. Es decir, que ellos no estarían inmersos aquí por esa definición del Real Decreto 8 del 2015 para España. Porque el trabajador independiente, que en Colombia sería, por ejemplo, un contratista por prestación de servicios, en España se denomina un trabajador autónomo, no un trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena en España es aquel trabajador que trabaja por nómina o de planta, por ejemplo, en una empresa. Me dice acá, tener la consideración de accidente de trabajo, los que sufre el trabajador al ir y volver al lugar de trabajo, los que sufren el trabajo. ¿Sí? Entonces acá ya están hablando del itinerario. Independiente que la empresa de o no de el transporte, se considera un accidente de trabajo para España. Eso para España, vuelvo y lo repito, para España. Los ocurridos por consecuencia de las tareas, listo. Los acaecidos en actos de salvamento, ojo con estos de acá, otros que tengan conexión al trabajo. Estos más que todo lo estaríamos hablando con algunas excepciones aquí en Colombia. Y si ven acá las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo. Tremenda diferencia, ¿no? O sea, España como tal contempla algunas enfermedades profesionales, las contempla como accidentes de trabajo. Es decir, enfermedades profesionales que no están incluidas dentro del Real Decreto 1299 del año 2006, que no están incluidas en ese Real Decreto, estarían inmersas como un accidente o se catalogarían o se denominarían como accidente de trabajo. Listo, eso sería todo por, por hoy. Muchas gracias. Les sugiero, por favor, no dejar de ver verla porque posiblemente aquí salga una o dos preguntas, tanto un quiz que se pueda realizar el otro sábado como el examen del primer corte. ¿Listo? Les recuerdo, entonces, ese sábado no hay clase, tendrán que participar en el foro y ver esta sesión. ¿Listo? Vean esta sesión porque aquí pueden salir preguntas. Muchas gracias y nos vemos esta noche.